Bien, vamos a ver ecuaciones e inecuaciones. En ecuaciones e inecuaciones nosotros nos vamos a manejar con un eje numérico. ¿Sí? Nosotros vimos en la clase de conjuntos numéricos toda la clasificación de números que hay y vimos que tienen un orden. ¿Sí? A todos los podemos ubicar en este eje numérico. Nosotros vamos a tener un número cualquiera, un número real cualquiera, y nosotros los vamos a ordenar de tal manera que a la izquierda de ese valor estén los menores a ese número y a la derecha estén los mayores a ese número. ¿Sí? Así es como vamos a ordenar siempre este eje numérico, ¿sí? Los números en este eje numérico. ¿Sí? Recordemos que los números, nosotros nos vamos a manejar siempre con los números reales, los cuales son infinitos. Entonces cualquier número real que nosotros busquemos va a tener siempre un número más grande, siempre va a tener un infinito de números más grandes y otro infinito de números que van a ser más chicos. Entonces vamos a empezar con las queridas ecuaciones. Esto sí, creería que ya todos lo tienen claro. Las ecuaciones son cuando despejamos X, ¿sí? Todos los despejes que hacemos, pero las soluciones son únicas. ¿Sí? Lo que no quiere decir que la solución sea una sola, sino que las soluciones tienen una limitada cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, x igual 5, x igual 8, x igual menos 17,2, x igual a pi. ¿Sí? La solución es única. Lo que no quiere decir que sea una. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos recién de distancia entre puntos, a nosotros nos dio que y podía valer 4 y podía valer 10. ¿Sí? Nosotros lo que resolvimos fue una ecuación porque nos dieron soluciones únicas. Nos dio que la solución era únicamente el 4 y únicamente el 10. Esas eran las únicas dos soluciones para esa ecuación que nosotros fuimos despejando. Vamos a ver que, no tanto para las ecuaciones, pero sí para las inecuaciones que vienen después, nosotros vamos a expresar ese conjunto de soluciones de esta manera. Por ejemplo, si yo resuelvo y me queda que x es igual a 5 y la única respuesta posible a esa ecuación es el número 5, yo lo voy a expresar de esta manera, ¿sí? Solución igual 5 y lo voy a poner entre llaves. ¿Sí? Cuando yo pongo un número entre llaves, lo que estoy diciendo es que esa es la única solución, ¿sí? O las únicas soluciones en caso de que haya más de un número. ¿Sí? Y así como hago con el 5, puedo hacer con el 8, con un entero, puedo hacerlo con un racional negativo, un irracional, con cualquier número real, yo lo voy a expresar de esta manera, ¿sí? Si la solución es única. Y por supuesto los podemos graficar. Las ecuaciones son bastante sencillas, es simplemente buscar las soluciones en el eje numérico y ponerlo entre llaves. ¿Sí? Cuando es un solo valor, directamente se escribe ese valor y se lo señala entre llaves, ¿sí? Sea el número que sea. Mientras sea real, yo lo voy a poder ubicar en el eje numérico. ¿Sí? Con las ecuaciones no hay muchos problemas, es lo que venimos haciendo desde el colegio, así que vamos a ver ahora lo que son las inecuaciones.
que la gran diferencia con las ecuaciones es que en estos casos las soluciones son infinitas, ¿sí? Van a tener un conjunto de soluciones. Vamos a ver, por ejemplo, una inecuación. Primero que se nos va el signo del igual, ¿sí? Vamos a tener símbolos como el mayor, menor, mayor igual y menor igual. ¿Sí? Esto lo que hace es darme un conjunto de soluciones y esos conjuntos van a ser infinitos. Y ahora sí empieza a tener sentido el expresar las soluciones de esta manera. Cuando a mí me queda, por ejemplo, que x, todos los x mayores a 2, yo voy a decir que la solución de esta inecuación va desde el 2 sin incluirlo, ¿sí? Porque no hay un igual, el 2 no es solución para esta inecuación, van a ser todos los reales del 2 al más infinito. ¿Sí? ¿Cómo voy a indicar que el 2 no está incluido en esta solución? Justamente poniéndole un paréntesis. Vamos a ver que cuando el número sí está incluido en la solución, acá vamos a tener un igual, ¿sí? Abajo de la desigualdad vamos a tener un igual y nosotros lo vamos a simbolizar con un corchete. Vamos a ir viendo cómo serían los gráficos. Si yo tendría que simbolizar la solución del 2 al más infinito, lo que tengo que hacer es, en el eje numérico, seleccionar el 2 y después todos los mayores. Como el 2 no está incluido en la solución, va a ir un paréntesis, ¿sí? Después todo lo demás es pintar los mayores. Como ya dijimos, los mayores son los que van a estar a la derecha de este número. Vamos a ver cómo serían los menores a 3, por ejemplo. La solución me quedaría desde el 3 sin incluirlo hasta el menos infinito, o sea, todos los menores. Y como ya dijimos, los menores van a estar a la izquierda de ese número. Vamos a ver cómo sería ahora el caso del mayor igual. Como es mayor igual al menos 1,5 y el menos 1,5 está incluido dentro de las soluciones, ahí voy a escribir un corchete. Después, como me dice mayores, voy a pintar todos los reales, todos los infinitos reales que estén a la derecha de ese número. Caso similar, el último, nada más que sería menor o igual. Entonces con un corchete voy a indicar que el 6 también es parte de la solución y después voy a pintar todos los menores. ¿Sí? De esta manera yo voy a indicar que la solución son desde el 6 inclusive todos los menores, ¿sí? O desde el menos infinito hasta el 6 inclusive. El infinito va a tener siempre un paréntesis, ¿sí? Al infinito nunca se le pone ni corchete ni mucho menos una llave. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos combinados, ¿sí? Cuando va paréntesis o cuando va corchete. Vamos a ver que también nos pueden quedar intervalos entre números, ¿sí? No solamente un número contra el infinito. Vamos a ver, por ejemplo, que nos puede quedar que x esté entre menos 1 y 2, por ejemplo, que esté entre menos 7 inclusive y menos 3, y esto que vemos acá en el tercer caso, que sea que x sea menor a menos 2, unión que x sea mayor o igual a 5. ¿Sí? Vamos a ver cómo se expresarían
las soluciones de cada uno de estos casos. En el primero, como no incluye a ninguno de los dos, los voy a poner entre paréntesis. Voy a decir que las soluciones para esta ecuación van a estar entre el menos 1 y el 2, pero sin incluirlos. ¿Sí? Ni el menos 1 ni el 2 son solución para esta ecuación. Por eso los ponemos entre paréntesis. Si quisiéramos graficarlo, ubicamos el menos 1 y el 2 en el eje numérico y pintamos los valores, todos los infinitos reales que hay entre esos dos, ¿sí? Poniéndolos con paréntesis, porque ni el 1 ni el 2 son solución. Vamos a pasar ahora al segundo caso. Yo acá tengo un valor, una desigualdad que tiene igual, ¿sí? Acá me dice que x es mayor o igual a menos 7 y es menor que menos 3. Entonces, el menos 7 va a tener un corchete, pero el menos 3 va a tener un paréntesis. Cuando yo los grafique en el eje numérico, encuentro los dos números, el 7 lo voy a poner en corchete y el 3 lo voy a poner con paréntesis. Y después pinto las infinitas soluciones que va a tener en el medio, ¿sí? Todos los reales que van a estar comprendidos entre el menos 7 inclusive y el menos 3. Vamos a ver ahora cómo quedaría el tercer ejemplo. Si yo tengo que x es menor que 2 y que también es mayor o igual que 5, yo lo podría expresar de esta manera. Desde el menos infinito hasta el menos 2, unión desde el 5 inclusive hasta el más infinito. ¿Sí? Porque las soluciones son los menores al 2 y los mayores al 5 con el 5 inclusive. El gráfico quedaría de esta manera. Ubico al menos 2 y al 5 y lo que hago es pintar todos los menores al menos 2 y al menos 2 le voy a poner un paréntesis. Y al 5 le voy a poner un corchete porque el 5 sí es parte de la solución. ¿Sí? Presten mucha atención a cuándo va el paréntesis y cuándo va el corchete, porque si bien uno los ve muy parecidos, no es lo mismo decir que un número es parte de la solución que decir que no lo es. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Vamos a ver ahora cuestiones de despejes. ¿Sí? Nosotros ahí recién teníamos lo que sería la conclusión cuando nos queda x igual a un número, mayor a un número, menor a un número, mayor igual, menor igual. Ahora vamos a empezar a hacer las cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, si yo tendría 2x más 4 igual a 0. 2x más 4 igual a 0, ¿es una ecuación o una inecuación? Con lo que vimos recién, ¿qué les parece que es 2x más 4 igual a 0? ¿Es una ecuación o una inecuación? Bien, perfecto, es una ecuación. Si yo veo que tiene el igual, es fija que va a ser una ecuación. Voy a tener soluciones únicas. Puedo tener más de una, pero van a ser solamente esas soluciones. No voy a tener un intervalo de soluciones.
Bueno, estos despejes creería que ya son conocidos. Primero separo en términos, ¿sí? Yo no puedo pasar el 2 dividiendo. Primero veo dónde hay menos y dónde hay más y separo en términos. Me saco encima las sumas y las restas primero. Entonces este 4 que está sumando va a pasar restando. Y ahora que acá me quedó un solo término, no me quedó ninguna suma ni ninguna resta, recién ahora pasa el 2 dividiendo. Y me queda que x es igual a menos 4 medios, que según la calculadora, eso es igual a menos 2. Entonces me quedó que x es igual a menos 2. Si yo lo quisiera expresar la solución a esa ecuación, yo podría decir que la solución es igual a menos 2 y ese menos 2 va a ir en llaves porque es la única solución para que esta cuenta sea verdad, sea válida. Si cualquier otro número que yo le dé a la x que no sea el menos 2 no me va a dar un número igual a 0. ¿Sí? Este menos 2 es el único valor que hace que esta cuenta que está acá sea igual a 0. ¿Sí? No hay otro valor dentro de los reales que haga que esa ecuación sea válida. Si lo quisiéramos expresar gráficamente, como ya vimos, es simplemente ubicar el menos 2 y ponerlo entre llaves para indicar que es la única solución posible. Vamos a ver el mismo caso, pero cómo sería con un menor. Vamos a ver que la metodología es la misma, siempre, pero siempre, lo primero que tengo que hacer es separar en términos. Ahora, lo primero que pasa es el 4, ¿sí? Porque lo que yo quiero despejar es la x. La que tiene que quedar sola es la x, entonces el 4 va a pasar restando. Y después el 2 que está multiplicando la x, ahora sí, como acá me quedó un solo término, no hay ninguna suma ni ninguna resta, el 2 va a pasar dividiendo. Me vuelve a quedar menos 4 sobre 2. O sea que me queda que las soluciones que hacen posible que esta cuenta sea menor que 0 son todos los reales menores al menos 2. ¿Sí? Sin incluir el menos 2. El menos 2 no es solución. Fíjense que si yo reemplazo por menos 2 a la x me queda 2 por menos 2 menos 4. Menos 4 más 4 es igual a 0, como ya vimos acá. Y 0 no es menor que 0. ¿Sí? Entonces el menos 2 no es parte de la solución. Por eso es muy importante acá poner paréntesis. Si yo acá pongo un corchete, está mal. Por más que todo el despeje esté bien, estamos respondiendo mal. ¿Sí? Así que presten mucha atención a los paréntesis o los corchetes, porque puede estar todo el ejercicio mal, que si acá en vez de un paréntesis ponemos corchete, estamos diciendo otra cosa. Después, para graficar, paréntesis y todos los menores. ¿Sí? Va desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Sí? Esa sería por ahí. Ahí vemos la diferencia entre una ecuación y una inecuación. ¿Sí? Teniendo los mismos números, el mismo despeje, vemos que tiene sutiles diferencias, ¿sí? Que hacen que la respuesta sea completamente diferente. No es lo mismo esta solución que esta solución. Acá lo que estamos diciendo es que la única solución posible es el menos 2. Y acá lo que estamos diciendo es que el conjunto de soluciones posibles son todos los menores, todos los reales menores
al menos 2, ¿sí? Sin incluirlo. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. También una ecuación. No hay términos. ¿Sí? Tengo la x siendo multiplicada por un menos 2. Ese menos 2 va a pasar dividiendo y me queda que x es igual a menos 1. Lo expreso como solución y digo que la única solución posible para que esta ecuación sea válida es el menos 1. ¿Sí? No hay otro número real que yo pueda darle a la x para que esto sea válido. ¿Sí? Menos 1 por menos 2 me queda 2 positivo. Entonces eso hace que esta ecuación sea válida. Esta es la única solución posible. No hay otra. Dentro de los infinitos reales que tenemos, no hay otro número que pueda cumplir con esa ecuación. Después la solución, para graficarla, como ya vimos, entre llaves, buscamos el número y ahí se termina la historia. Vamos a ver ahora qué pasaría si en vez de un igual tenemos menos 2x menor a 2. Acá hay que tener cuidado porque acá pasa algo, ¿sí? Que es lo que siempre se olvidan, que es la trampa que siempre aparece metida dentro de algún ejercicio en los parciales, porque es lo que siempre se olvidan. Primero separamos en términos, vemos que hay un solo término, o sea que lo que tendría que pasar del otro lado es el menos 2 dividiendo. Si este menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo del otro lado. Pero ¿qué va a pasar? ¿Sí? Cuando pase el menos 2 dividiendo, ¿qué tengo que hacer? Pasa así como pasaba ese menos 2. ¿Va a pasar con la misma libertad que pasó este 2? ¿Que pasó dividiendo? Bien, cambia de signo. Sí, para ser más precisos, vamos a decir que se invierte la desigualdad. ¿Sí? Para no confundir el signo negativo, ¿sí? Va a seguir siendo negativo el 2. Pero lo que pasa es que se invierte la desigualdad. ¿Sí? Igual se entendió lo que quisieron decir, pero para evitar confusiones, cuando ese menos 2 pase dividiendo, como es negativo, al ser negativo, siempre que yo pase multiplicando o dividiendo un número negativo, esta desigualdad se me va a invertir. Va a pasar de menor a mayor. ¿Sí? Este número, al ser negativo y estar multiplicando, cuando pase dividiendo, lo que va a hacer es invertirme la desigualdad. Si está menor, va a pasar a mayor, y si es mayor, va a pasar a menor. Perfecto. Estén muy atentos a eso porque uno lo ve ahora y dice, sí, eso ya lo sabía. Pero después esta cuentita va a aparecer en medio de un ejercicio. Y uno por los nervios, o por el apuro, o por lo que sea, uno se olvida que acá está en una inecuación y pasa los valores y se olvida. Entonces después las cuentas siguen exactamente iguales. Hago la división, me queda que las soluciones posibles para que esto sea válido son todos los reales mayores al menos 1. Entonces la solución la vamos a expresar desde el menos 1 hasta el más infinito. Para graficarlo, ubicamos el menos 1 en el eje numérico y como el menos 1 no es solución, ponemos paréntesis.
fijémonos que acá lo que me está diciendo es todos los mayores al menos 1 van a hacer que esto sea válido. Entonces, vamos a probar un número real más grande que el menos 1, ¿sí? El mejor número para probar estas cosas es el 0. Si a nosotros a la x le damos valor 0, que es mayor a menos 1, hacemos menos 2 por 0 me da 0, y el 0 es menor a menos 2. Entonces está bien. Y así podemos probar con cualquier real que esté entre el menos 1 sin incluirlo y el más infinito que esa inecuación va a ser válida. Fijémonos, por ejemplo, con un negativo también. Vamos a poner el 0,5. ¿Sí? El menos 0,5 como para poner algún negativo. Si yo hago menos 2 por menos 0,5, la calculadora me va a decir que eso es igual a 1 positivo. Y el 1 positivo es menor a 2. O sea que está bien. Fíjense la importancia de invertir la desigualdad. Si yo esto no le hubiese dado vuelta, si yo no hubiese invertido la desigualdad, a mí me hubiesen quedado los menores a menos 1. Cosa que no es exactamente lo contrario. Fíjense que si yo le doy a x, por ejemplo, valor menos 2, esta ecuación no va a ser válida. ¿Sí? Si yo hago menos 2 por menos 2, me da 4 positivo. Y 4 positivo no es menor a 2. ¿Sí? Por eso es muy importante dar vuelta a la desigualdad. Porque si no yo estaría dando soluciones que no son. ¿Sí? Yo estaría dando como respuesta soluciones que no cumplen con esto. Lo que yo hago al despejar x, entre comillas, es buscar las soluciones posibles para que esto sea válido. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en inecuaciones. ¿Sí? Hasta acá vamos bien. Ahora, sabiendo de esto de que se invierte el signo cuando el número es negativo y pasa multiplicando o dividiendo, ¿sí? En la suma y en la resta esto no pasa. El signo queda igual, la desigualdad queda igual. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Tenemos un igual, estamos en presencia nuevamente de una ecuación. Bien, pasa la x multiplicando. ¿Sí? Esta x que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando, y cuando esta x pase multiplicando de este lado se va a encontrar con el 0 y el 0 se lo va a comer. ¿Sí? El 0 cuando está multiplicando hace que todo se vuelva a 0. Entonces esto nos quedaría igual a 0. Después pasamos el 1 que está sumando, lo pasamos restando. ¿Sí? Nos queda que x es igual a menos 1. Ahora tenemos, cuando lo queremos expresar como solución, vamos a decir que la única solución que hace que esta ecuación sea posible es el menos 1. ¿Sí? Cualquier otro número real que nosotros le demos a la x, esto no se va a cumplir. ¿Sí? Si queremos, si nosotros queremos cumplir con esto, fíjense que si a la x le damos menos 1, nos queda menos 1 más 1 igual 0. Dividido menos 1, no nos importa, va a ser igual a 0.
no hay ningún otro valor real que haga que esta ecuación sea válida. Si lo queremos graficar, buscamos el -1 y lo ponemos entre llaves. Vamos a ver qué pasaría ahora si en vez de un igual tenemos por ejemplo, un mayor. ¿Sí? Si en vez de una ecuación tendríamos una inecuación. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo diferente de la inecuación a la ecuación? ¿Podemos hacer el mismo despeje? ¿Podemos empezar pasando el 0 la x multiplicando al 0? Y si le doy valor 0, acá en este caso, no. Volvemos para atrás. La única solución posible es el -1. -1 más 1 me da 0, dividido -1 es igual a 0. Fíjate que si a la x le das valor 0, acá arriba te da 1 positivo, pero te queda 1 dividido 0. Fíjate en la calculadora, si vos haces 1 dividido 0, la calculadora te va a dar error matemático. ¿Sí? La división por 0 no está definida. ¿Sí? Vamos a decir que por ahora la matemática no nos deja dividir por 0. Más adelante vamos a ver algunas soluciones bastante curiosas a esa división por 0. Pero la división por 0 no se puede. ¿Sí? Siempre que vos tengas una división, acá abajo no podés tener el número 0, porque la cuenta no se puede hacer. Después, cuando veamos límites, vamos a ver por qué no se puede dividir por 0. Y vamos a buscar por lo menos algún tipo de solución a esa división. ¿Sí? Entonces, con este despeje tenemos que la única solución posible es el -1. El único valor que hace que esto sea válido es el -1. Bien, fíjense ahora lo que yo les estaba diciendo, que ahora tenemos una inecuación. Cuando tenemos una inecuación, tenemos que prestar mucha atención cuando pasan números multiplicando o dividiendo. Como vimos en el ejemplo anterior, cuando el número que pasa multiplicando o dividiendo es negativo, esta desigualdad se me invierte. Pero acá, ¿qué pasa? Esta x es una incógnita. Yo no sé si esa x es positiva o negativa. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, no tiene ningún signo negativo, esa x es positiva. Pero si vamos al ejemplo anterior, al que tenemos ahí al lado, vemos que esta x, como la tenemos acá, que es la misma que esta x, uno la ve muy positiva, pero cuando le sacamos la sábana al fantasma, ¿sí? Cuando le corremos la sábana a la x, cuando vemos al número que se está escondiendo dentro de esa x, vemos que ese número es un negativo. O sea que esta x, que nosotros la vemos muy positiva, cuando le sacamos la máscara a ver quién se está escondiendo dentro de esa x, vemos que dentro de esa x se estaba escondiendo un -1, un negativo. Entonces, acá vemos lo más importante que les va a dejar esta materia, que la matemática nos demuestra que no todo es como nos lo muestran. ¿Sí? Sobre todo cuando hay un 0 o un 1 es porque hay algo que se está escondiendo. ¿Sí? Nos lo esconden, no quiere decir que no esté.
Entonces, yo no puedo pasar variables, yo no puedo pasar una x ni multiplicando ni dividiendo en una inecuación porque no sé el signo. ¿Sí? Yo no puedo saber si esta x es positiva o negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente plantear el siguiente molde. Si yo tengo una división y esa división yo sé que es mayor a 0, si yo tengo un número dividido otro número mayor a 0, hay solamente dos opciones, ¿sí? Para que esto sea válido. La primera es que los dos valores sean positivos, ¿sí? O sea que lo de arriba sea positivo y lo de abajo sea positivo. Y la segunda alternativa es que los dos sean negativos, ¿sí? Para que una división entre dos números reales me dé un número mayor a 0, o sea positivo, tienen que tener el mismo signo. Entonces, esto que está acá arriba tiene que tener el mismo signo que todo lo que esté acá abajo, ¿sí? Sea una variable, sea un número o sea una ecuación, ¿sí? Entonces yo tengo que plantear los dos casos y después unir las soluciones. Vamos a empezar con el primero. ¿Sí? Vamos a hacer el primer caso. Vamos a hacer de cuenta que los dos son positivos. Eso yo lo voy a plantear de esta manera. Para decir que esto es positivo, ¿sí? La parte de arriba vamos a hacer que sea positivo. Vamos a decir que x más 1 tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Decir que algo es positivo es decir que es mayor que 0. Y ahora, para indicar que el denominador también es positivo, vamos a decir que esto que está acá abajo tiene que ser positivo también. ¿Cómo voy a indicar eso? Que x es mayor que 0. ¿Sí? Lo que está arriba, el numerador, tiene que ser mayor a 0 y lo que está abajo también tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Y los unimos con este símbolo de la intersección. Tienen que ser sí o sí las dos cosas. A mí no me sirve que el de arriba sea positivo si el de abajo es negativo. ¿Sí? Se tienen que cumplir las dos cosas. Esto tiene que ser mayor que 0 y esto también tiene que ser mayor que 0. Tanto lo que está arriba, el numerador, como lo que está abajo, el denominador, tienen que ser los dos positivos. Entonces, ahora lo que hacemos es despejar. Esto ya está despejado, esta parte ya está despejada. En esta parte que tengo acá, paso el 1 restando. Y me terminan quedando que x tiene que ser mayor a menos 1 y que x tiene que ser mayor a 0. Vamos a ponerle colores para diferenciarlos. Y planteamos el gráfico para ver la primera solución parcial. Entonces, x tiene que ser mayor a menos 1, pero también tiene que ser mayor a 0. Entonces, como tienen que pasar las dos cosas juntas, ¿sí? Sí o sí se tienen que cumplir las dos, la primera solución parcial va a ser en donde están con los dos colores, ¿sí? Donde se cumplen las dos cosas. ¿Y dónde están con los dos colores? Desde el 0 hasta el más infinito. ¿Sí? Los menores al menos 1 no hay ninguno de los dos. Entre el menos 1 y el 0 está solamente esta parte, pero no se cumple esta. Entonces, desde el 0 sin incluirlo, todos los mayores, esa va a ser la primera solución parcial. ¿Sí? ¿Se ve eso? Tienen que tener los dos colores. ¿Sí? Cuando yo planteo los dos casos,
Lo grafico y veo que donde se pintan los dos, esa es la primera solución parcial, ¿sí? Porque tienen que cumplirse las dos cosas. A mí no me sirve que el numerador sea positivo si el denominador es negativo. Sí o sí se tienen que cumplir las dos cosas. Ese sería el primer caso. Vamos a analizar ahora el segundo, que sería que el de arriba sea negativo y el de abajo también sea negativo. Nos quedaría planteado de esta manera. Esto que está acá arriba tiene que ser negativo, entonces vamos a poner que x más 1 tiene que ser menor que 0. Y esto que está acá abajo también tiene que ser negativo. Entonces vamos a decir que x tiene que ser menor que 0. Y ponemos este simbolito para indicar que sí o sí tienen que pasar las dos cosas juntas. ¿Sí? Con que pase una sola no me alcanza. Los dos tienen que ser negativos. Si no, la inecuación no va a ser válida. Vamos a ver qué pasa. El despeje va a ser el mismo, lo único que me cambia son las desigualdades. Esto ya está resuelto. Y esto, lo único que tengo que hacer es pasar este 1 que está sumando restando. Y me quedan esos dos despejes. Le ponemos un poco de color para poder graficarlo. Y graficamos. Tenemos el menos 1 y tenemos el 0. Como me dice los menores al menos 1, pinto para la izquierda. Pero también necesito los menores al 0. Yo necesito que se cumplan las dos cosas. Entonces, la segunda solución parcial va a ser donde se junten las dos, que va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1. ¿Sí? Esa sería la segunda solución parcial. Ahora, nosotros planteamos por separado que sería positivo y positivo y el otro caso negativo y negativo. Pero la solución tiene que ser una sola. Entonces, yo lo que voy a hacer es unir esas dos soluciones parciales en una sola, lo que va a ser la solución final. Lo llevamos un poco más para arriba. Y la solución final va a ser la unión de las dos soluciones parciales. ¿Sí? Las ordenamos siempre de menor a mayor. Para ser más prolijos, nos va a quedar desde el menos infinito hasta el menos 1, unión desde el 0 hasta el más infinito. Si hacemos el gráfico, nos quedaría todos los menores al menos 1 y todos los mayores al 0. ¿Sí? Ni el 1 ni el 0 son soluciones. Porque acá tengo que tiene que ser estrictamente mayor a 0. El 0 ya vemos que no puede ser porque si yo pongo un 0 acá en la x, la cuenta no se puede hacer. Y vemos que el menos 1 tampoco es solución porque haría que, como vimos como vimos antes, el menos 1 lo que va a hacer es que sea igual a 0. Como acá yo tengo solamente mayor, tampoco sería solución. Entonces la solución va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1 sin incluirlo, unión desde el 0 hasta el más infinito sin incluirlo. Por eso los ponemos a ambos con paréntesis. ¿Sí? Acuérdense, son dos soluciones parciales cuando planteamos el molde. Son dos soluciones parciales que después tengo que unirlas las dos para tener la solución final.
Entonces vimos cómo sería este caso en igual, cómo sería este caso con un igual, cómo sería con un mayor. Vamos a ver ahora cómo sería una desigualdad menor. Lo mismo, yo no puedo pasar esta x multiplicando del otro lado porque no sé qué signo tiene. No sé cuál es el signo que tiene el número que se está escondiendo adentro de esa x. Entonces lo que tengo que hacer es plantear el molde. Como acá tengo una división y del otro lado una desigualdad con 0, digo, bueno, tengo una división y el resultado de esa división tiene que ser menor que 0. Hay dos casos posibles para que una división entre dos números reales me dé como resultado un número negativo o menor que 0. La primera situación es que el numerador sea positivo y el denominador negativo, y la segunda opción es que el de arriba sea negativo y el de abajo positivo, o sea que tengan signos diferentes. Si yo divido dos números reales que tienen signos distintos, el resultado, sea el que sea, va a ser negativo. ¿Sí? Si quieren después prueben, dividan dos números, uno positivo y otro negativo, o primero uno negativo y después uno positivo, y van a ver que el resultado va a ser el que diga la calculadora, pero sí o sí va a ser negativo. Entonces, vamos a plantear este primer caso. Este primer caso va a ser que esto de acá arriba sea positivo, o sea que sea mayor que 0. Y tiene que presentarse también que esto de acá abajo sea negativo, o sea menor que 0. ¿Sí? Tiene que ser el de arriba positivo y el de abajo negativo. Los despejes van a ser iguales porque es el mismo numerador y el mismo denominador. Ponemos color y hacemos el gráfico. Me pide los mayores al menos 1 y los menores al 0. Quedándome el gráfico de esta manera. Y pasa lo mismo que pasaba antes. Yo necesito que sí o sí el numerador sea positivo y el denominador negativo. No me sirve de nada que este sea positivo si este no es negativo. Sí o sí se tienen que cumplir los dos. Entonces, en el gráfico vemos dónde están pintadas las dos soluciones. Nos va a quedar que la primera solución parcial va desde el menos 1 hasta el 0. ¿Sí? Esa sería la primera solución parcial. Vamos a pasar ahora al segundo caso, que el de arriba sea negativo y el de abajo sea positivo. Planteamos las inecuaciones. Esto de acá arriba tiene que ser negativo. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Eso de ahí arriba, que es x más 1, voy a decir que es menor que 0. Ahora, también tiene que pasar que esto de acá abajo sea positivo. Sí o sí se tienen que cumplir las dos. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso? Voy a escribir que esto que está acá abajo, que es x, sea mayor que 0. Y después resuelvo. Como ya vimos, el despeje es el mismo, porque la división es la misma. Lo único que me cambia es para dónde apuntan las desigualdades. Vamos a ver que en este caso
yo necesito que las x sean menores a menos 1 y también necesito que las x sean mayores a 0. Yo necesito que pasen las dos cosas juntas. Como vemos, acá en este segundo caso no hay solución posible. ¿Sí? Esta segunda solución parcial es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no se juntan en ningún momento. En ningún momento van a pasar estas dos cosas juntas. Entonces, este segundo caso no tiene solución. ¿Sí? Tenemos ahí el conjunto vacío, que lo vamos a simbolizar de esa manera. ¿Sí? Entre llaves, un 0 tachado. Eso indica el conjunto vacío. Entonces, nosotros tenemos que dar una solución final a esta inecuación. ¿Cómo hacíamos para dar esa solución final? Hacíamos la unión de las dos. Como esta solución parcial es el conjunto vacío, me va a quedar que la solución final es esta solución parcial. ¿Sí? Como esto no tiene solución, el único caso que a mí se me puede presentar es que arriba sea positivo y abajo sea negativo. ¿El molde es necesario hacerlo siempre? Es necesario hacerlo siempre que tengas una variable en el denominador, cuando tengas que pasar multiplicando o dividiendo una x, ¿sí? Cosa que no se puede hacer. Vos lo que no puedes hacer es pasar multiplicando o dividiendo una x, porque no sabes el signo, entonces no sabes si la desigualdad se mantiene igual o se tendría que invertir. ¿Sí? Los moldes son para cuando tenés divisiones y desigualdades y de este lado siempre un 0. ¿Sí? Esos son los casos en donde vas a usar los moldes. Si no, si tenés que pasar una x sumando o restando, ahí no pasa nada. ¿Sí? Los moldes son para solucionar este problema de cuando tenés que pasar o multiplicando o dividiendo una variable. ¿Sí? Como la variable puede tomar muchos valores, vos no sabés si esos valores pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Por eso tenés que plantear todos los casos posibles. Hacemos el dibujito, el gráfico, y nos va a quedar que la solución final son los valores entre el menos 1 y el 0. ¿Sí? Ahí lo tendríamos graficado en el caso de que lo pida. ¿Sí? Esto sería inecuaciones. Después, obviamente, lo que va a pasar es que se va a hacer más difícil el despeje. Lo que vimos acá son las combinaciones posibles para que ustedes sepan qué hacer cuando, por ejemplo, no les da una solución o cuando les da así divisiones con variables en el denominador. ¿Sí? Nosotros vimos los ejemplos más básicos para que se queden con la idea de qué hacer. Después, con el despeje, ahí es donde ustedes van a tener que practicar y chocar contra el ejercicio. Bien. Bien, hacemos el 3 entonces. Bien, tenemos 3 medios más 2x más 2 sobre
x menos 1 mayor a 2 sobre x menos 1. Bien, lo que primero tenemos que hacer para usar los moldes, ¿sí? Primero tenemos muchas divisiones y tenemos variables en los denominadores. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es que de un lado de la desigualdad nos quede 0, ¿sí? Para poder hacer el juego de signos. Entonces, lo que vamos a hacer, que es por ahí lo que traba al principio, después el ejercicio es un ejercicio común. Esto que está acá está sumando, ¿sí? Si bien lo tenemos como división, yo puedo decir tranquilamente que esto está sumando un 0. Entonces, esta fracción que está sumando, la puedo pasar restando. Y me quedaría de esta manera. ¿Sí? Como yo no multipliqué ni dividí, la x puede pasar, porque la x que está ahí pasó restando. Estaba sumando, pasó restando. Ahí vemos otra de las picardías del 0 y el 1. ¿Sí? Yo les dije en el acompañamiento virtual que traten de hacerse amigos del 0 y el 1 porque hacen estas cosas mágicas. Miren el 0 sumando como nos salvó de esta ecuación, de esta inecuación. Bien, entonces, esta fracción que está sumando, ¿sí? Guiño guiño, está sumando al 0. ¿Sí? Nadie lo ve, pero todos sabemos que hay un 0 sumando. Y ahora lo que tenemos son fracciones sumando y restando. ¿Sí? Ya logramos el primer objetivo, que es que de este lado nos quede el 0. Desigualdad y 0. Ahora lo que tenemos que hacer es que todo esto que está de este lado nos quede como una división. Vamos a hacer primero esta resta, aprovechando que tienen el mismo denominador. ¿Sí? Si nosotros tenemos una suma o resta de fracciones con el mismo denominador, queda ese mismo denominador y la operación pasa solamente a los de arriba. Entonces, vamos a hacer esta parte. Me va a quedar el numerador a ser el mismo, me queda x menos 1. Ahora, arriba, ¿qué es lo que pasa? 2x más 2 menos 2. Entonces acá me quedaría 2x más 2 menos 2. ¿Sí? Eso es lo que hicimos acá. Tienen el mismo denominador, sea el que sea, queda ese denominador. Y después lo que está arriba se respeta la operación original. Entonces, cuando hacemos esto, nos queda más 2 menos 2, se cancela. Nos queda esto. Ahora lo que vamos a hacer es resolver . Vamos a ponerlo así. Ahora vamos a resolver esa suma. Vamos a sacarle el color.
Y ahí nos queda una suma de fracciones. Busco el machete para que vean cómo hacemos la cuenta. Ahí está. Suma de fracciones lo tenemos ahí con todos los colores. ¿Cómo hacemos una suma o resta de fracciones? Cuando tienen distinto denominador. Multiplicamos los dos de abajo. Entonces, acá abajo me quedaría 2 por x menos 1. Y arriba, ¿qué es lo que hago? Multiplico cruzado. Respeto el signo y vuelvo a multiplicar cruzado. ¿Sí? Para el denominador lo que hice fue este 2 por x menos 1. Ahora, para la parte de arriba, ¿qué tengo que hacer? 3 por x menos 1. Respeto el signo, ¿sí?, de la operación, más. Y ahora vuelvo a multiplicar cruzado. Este 2 por 2x. ¿Sí? Tal cual lo tenemos ahí arriba. Si acá hubiese tenido un menos, acá tendría que haber puesto un menos. ¿Sí? Ahora, distributiva. 3 por x, 3x. 3 por menos 1, menos 3. Acá me queda 2 por 2 por x. Esto me queda 2 por 2, 4x. Y ya que estamos, hacemos la distributiva también abajo. 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2. Resolvemos las x. Acá me quedó 3x y me quedó 4x positivo. 3 más 4 me queda 7x menos 3. Y abajo 2x menos 2. Y ahora sí, como me quedó una división con una desigualdad y el 0, ahora sí puedo plantear el molde. Entonces tenemos que hacer positivo y positivo por un lado y negativo, negativo por el otro. Entonces vamos a hacer que esto sea positivo, mayor que 0, y que esto de abajo también sea positivo. Esa como primera alternativa. Después vamos a copiarlo así. Entonces, positivo y positivo, esto va a ser mayor que 0. Lo ponemos acá. Ahora, esto de abajo también tiene que ser positivo, o sea que lo vamos a poner mayor que 0. Resolvemos las inecuaciones. Este 3 que está restando va a pasar sumando y me queda 3 positivo. Después, el 7 que está multiplicando, como es positivo no pasa nada.
me queda que x tiene que ser mayor que 3 séptimos. Vamos a hacer el despeje de la otra parte. El 2 que está restando pasa sumando, me quedaría positivo. Y después el 2, como es positivo, no se invierte la desigualdad, no pasa nada. Me quedaría que x es mayor que 1. Entonces, primera solución parcial. Yo busco los mayores a 3 séptimos y también tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces, como 1 es más grande, ¿sí? Acá no puedo hacer el dibujito, ustedes háganlo a mano. ¿Sí? 3 séptimos sería 0,42 y pico, o sea que es más chiquitito. Pintamos todos los mayores, nos queda que la solución parcial va a estar entre el 1, sin incluirlo, al más infinito. ¿Sí? Esa sería la primera solución parcial. Vamos a plantear ahora que sean los dos negativos. Vamos a plantear que lo de arriba ahora sea menor que 0 y que este denominador también sea negativo, o sea, menor que 0. Volvemos a hacer el despeje. Este 3 que está restando pasa sumando, queda positivo. Y después el 7, como es positivo, no tiene ningún problema, pasa dividiendo y no se altera para nada la desigualdad. Hacemos el mismo despeje de este lado. Nos queda el 2 que está restando pasa sumando y después pasa el 2 dividiendo. Y ahora nos queda menor, menor. Como esto dijimos que era 0,42 y pico, vamos a decir que la segunda solución parcial es del menos infinito hasta el 3 séptimos. Esas son las dos soluciones parciales. Si yo quiero dar una solución final, lo que tengo que hacer es unir esas dos soluciones parciales. Entonces la solución final va a ser de menos infinito a 3 séptimos, unión del 1 al más infinito. ¿Sí? Así quedaría la solución. Subo un poquito, así se ve lo que hicimos. ¿Sí? Es el molde cuando es mayor a 0, positivo, positivo y negativo, negativo. Si hubiese quedado menor, era positivo, negativo y negativo, positivo. ¿Sí? Así es como resolvemos este tipo de inecuaciones.